Hola, bienvenidos. En el siguiente video hablaremos acerca del capital y la plusvalía. Esperen, ¿capital? ¿Plusvalía? ¿Alguna vez han escuchado hablar de esto? No se preocupen, trataremos este tema con sus antecedentes, algunas definiciones y ejemplos sencillos, según Marx y otros autores. Así que, sin más preámbulo, comencemos. Karl Marx ha inspirado a muchos economistas a lo largo del tiempo. Es interesante saber que, aunque forman un estudio de economía, muchos historiadores suelen considerarlo un economista muy importante, debido a su principal obra, El Capital, la cual es una de las obras más leídas y estudiadas de todos los tiempos. Hago mención de esto, dado que la mayor parte de los conceptos que vemos el día de hoy fueron plasmados aquí. Esperen, antes de comenzar y entrar más en el tema, es importante que conozcan el siguiente concepto. ¿Sabes qué es el capitalismo? Pues, el diccionario de la Real Academia Española define el capitalismo como un sistema económico basado en la propiedad privada de los medios de producción y en la libertad de mercado. En otras palabras, podríamos definir el capitalismo como un sistema económico-social que se basa principalmente en que los bienes deben ser de propiedad privada, es decir, que la titularidad de los recursos productivos deben pertenecer a las personas y no a una organización. Muy bien, ahora que estamos en contexto, podemos definir la plusvalía. Este concepto ya se ha visto desde hace tiempo atrás, pero fue Karl Marx quien lo desarrolló ampliamente a finales del siglo XIX. De acuerdo con lo que expuso, la plusvalía consiste en el valor que percibe un obrero como salario por su trabajo, el cual resulta ser menos que el dinero que representa su esfuerzo laboral. Dicho valor podría definirse como trabajo no pagado al obrero. Queda en poder del capitalista, quien ve en la plusvalía la base de la acumulación monetaria. Ahora, simplifiquemos un poco más este concepto. Básicamente, esta teoría nos dice que al trabajador se le paga menos de lo que produce. Esta diferencia entre lo que hace y lo que produce es la llamada plusvalía, la cual es directamente la ganancia que tiene el empresario. Si aún no queda lo suficientemente claro, les mostraré un ejemplo. Planteemos el siguiente escenario. En una línea de producción se requieren 4 horas de fuerza de trabajo para producir un bien. Como sabemos, una jornada laboral consta mínimo de 8 horas. Entonces, el capitalista contrata al trabajador para que labore las 8 horas. En ese tiempo, el trabajador no produce una, sino 2 unidades de ese bien, pero el inversionista solamente le pagará lo correspondiente a una unidad. Esto expresado en modo de sueldo. Entonces, el valor correspondiente a la unidad extra producida será totalmente ganancia para el capitalista. Esto es lo que se le denomina plusvalía. Consiste en el trabajo no pagado. Y es claro, así el trabajador produzca 1, 2, 3, 4, 5, 6 unidades, no se le pagará el valor correspondiente a lo que realmente produce. Ahora que ya tenemos un poco más claro este concepto, es igual de importante saber de dónde surgió. Como se los mencioné anteriormente, este concepto fue ampliamente definido por Marx, pero eso no quiere decir que él lo creó. El concepto que reconoce Marx en sus escritos fue tomado por el economista David Ricardo, y a su vez podría decirse que David Ricardo había tratado de perfeccionar el concepto acuñado por Adam Smith. Pero no hay que confundirnos, esto no significa que hayan tomado totalmente la idea del otro, ya que las teorías que plantearon estos economistas son muy distintas, pero encontraron similitudes que les permitieron complementar su trabajo. Entonces, para llegar a lo que se conoce hoy en día, en palabras del propio Marx, para que realmente exista la plusvalía, debe llevarse a cabo dentro de un escenario, el cual cuente con 2 características. Podría encontrarse en las condiciones propensas emergiendo bajo el modo de producción capitalista, aunque también tomando en cuenta el plus trabajo que se da cuando existe una acumulación propiamente capitalista. ¿Recuerdan que les había mencionado que este concepto surgió de otra teoría? Pues para ser más específico, la palabra plusvalía surgió de una teoría muy famosa respecto a la relación valor-trabajo de David Ricardo, y a su vez, esa teoría utiliza el concepto de valor que fue utilizado por Adam Smith, quien para aclarar, fue el primer economista que vinculó directamente este aspecto con la tan mencionada plusvalía. ¿Sabían que además el capitalista puede incrementar la intensidad de la plusvalía? Otro análisis importante que realizó Marx fue probablemente planteándose una idea similar a la que les acabo de mencionar. Con ello, consiguió definir diferentes tipos de plusvalía, las cuales son plusvalía absoluta, plusvalía relativa y plusvalía extraordinaria. Ahora sabemos que la plusvalía se clasifica en 3 diferentes tipos, pero quizás se pregunten en qué consiste cada uno, y es lo que mencionaré a continuación. La plusvalía absoluta no es más que aumentar el tiempo de trabajo, aunque este no sea necesario para la producción. Planteándolo con otras palabras, esta se da cuando el empleado trabaja más horas,
sin importar que ya haya cubierto los gastos establecidos para la jornada. Este tipo de plusvalía fue uno de los primeros que surgió al inicio del capitalismo, cuando el trabajo no era más que manual. Pero, ¿cómo se refleja hoy en día? Actualmente, la plusvalía absoluta se manifiesta con las horas extras de trabajo, aunque tiene una gran diferencia, ya que hace unos siglos estas no eran pagadas, aunque volvemos a lo mismo, de que al trabajador se le sigue pagando menos de lo que produce. Ahora, veamos algunos ejemplos de plusvalía absoluta. Supongamos que para fabricar un producto se necesitan 4 horas de fuerza de trabajo. Entonces se decide contratar a un trabajador, pero por una jornada de 8 horas. En esa jornada laboral, el trabajador logra producir 2 unidades del producto, pero solo se le pagará lo correspondiente a una unidad. El resto pertenece a la plusvalía que creó el trabajador, o en otras palabras, la ganancia del capitalista. También podría darse del siguiente modo. Supongamos que un trabajador concluyó su jornada laboral, pero la empresa requiere que trabaje más horas. El trabajador ya cumplió con su cuota de producción y en ese tiempo extra estará generando más plusvalía para el empresario. Además, puede presentarse cuando un trabajador cobra un salario mínimo por 8 horas de trabajo, pero que produce un bien o servicio cuyo precio excede esa cantidad. El excedente de trabajo que se produce consiste en la plusvalía, la cual corresponderá al capitalista. Por otro lado, se encuentra la plusvalía relativa. Esta consiste en reducir los tiempos de producción necesarios para cubrir los gastos de producción. Esto se logra con la aplicación de nuevos métodos, al igual en caso de haber menos demanda o también logrando acelerar el trabajo. Entonces, con esto se entiende que el trabajador seguirá laborando al mismo tiempo, pero con la gran diferencia de que ahora producirá más y en consecuencia generará más plusvalía. Por ejemplo, supongamos que un obrero es contratado para trabajar 8 horas. De esas 8 horas, solo requiere 4 para poder cubrir la cuota de producción. Teniendo en cuenta que es un trabajador con experiencia, logra empezar a tratar 2 horas, debido a que ya conoce el trabajo, se acostumbró a él y logra hacerlo con más rapidez. Aunque tarde menos en producir, su jornada seguirá siendo de 8 horas. Al final, esto no será en beneficio del obrero, sino del capitalista que generará una mayor plusvalía. Y vamos con la última, la plusvalía extraordinaria. Esta básicamente consiste en utilizar las innovaciones tecnológicas con el objetivo de disminuir la cantidad de fuerza de trabajo requerida. Entonces, gracias a esto, el trabajador podrá producir más en menos tiempo y así generar más ganancia o en este caso una mayor plusvalía. Por ejemplo, un empleado logra fabricar un producto en 3 horas. La empresa decide insertar nueva maquinaria, la cual reduce el tiempo de producción a 1 hora. El empleado logra producir más en menos tiempo, pero seguirá percibiendo el mismo salario. Ahora que ya conoces un poco más del tema, ¿te gustaría saber cómo calcular la plusvalía? Pues es lo que les enseñaré a continuación, ya que una de las grandes novedades del concepto desarrollado por Marx es una formulación matemática que permite calcular la cantidad de la plusvalía. En teoría, realizar esto es algo muy sencillo, ya que por simple sentido común, se entiende que la plusvalía se calcula restando a los beneficios los costos de producción. Entonces, la fórmula sería la siguiente. La plusvalía es igual a los ingresos menos los costos de producción. Para los costos de producción tomamos en cuenta el capital constante, que son representados por los costos fijos, que podría ser la materia prima, la maquinaria, etc., así como el capital variable, que podría ser el salario de los trabajadores. Entonces se entiende que la plusvalía es igual a los ingresos menos los costos de producción. En base a la fórmula anterior y a las variables mencionadas, Marx decía que solo genera plusvalía el trabajo viviente, lo que es representado como capital variable, o en otras palabras, la fuerza de trabajo. Esto se debe a que el capital constante lo definía como trabajo muerto, ya que no genera ninguna plusvalía. Entonces, además de esto, podemos calcular la tasa de plusvalía, la cual representa las unidades que gana el empresario por cada unidad de trabajo, y se calcula del siguiente modo. La tasa de plusvalía es igual a la plusvalía entre el capital variable. Mejor vayamos con la práctica, y para eso les muestro el siguiente ejemplo. Imaginemos que una empresa dedica 80 pesos a maquinaria, 50 pesos al salario de los trabajadores y logra vender su mercancía por 150 pesos. ¿Cuál es la plusvalía? Tomando en cuenta que la plusvalía es igual a los ingresos menos los costos de producción, sería lo siguiente. La plusvalía es igual a los 150 pesos de la mercancía menos 130 pesos correspondientes a los costos de producción, que serían los 80 pesos de la maquinaria más los 50 pesos del salario de los trabajadores, la cual como resultado da 20 pesos. Ahora veamos cuál es la tasa de plusvalía, tomando en cuenta que la tasa de plusvalía es igual a la plusvalía, que en este caso son 20 pesos, entre el capital variable, lo que corresponde a los 50 pesos del salario del trabajador,
Con estos datos, la tasa es igual a 0.4 o 40%. Pero una cosa es aplicar las fórmulas y otra muy diferente es saber cómo interpretarlos. Con lo anterior podríamos llegar a la siguiente conclusión. La plusvalía que genera el empresario es de 20 pesos, de la cual genera una tasa de plusvalía del 40%. Es decir, del 100% que generan los trabajadores, el 40% le pertenece al empresario. Con esto, doy por concluido este tema. Gracias por su atención y espero que haya sido de su agrado. Hasta la próxima.